Bueno, muy buenas tardes, noches, ¿sí? Estamos acá por nuestro canal de Voces de Funes, ya estamos conectados con el profe Alberto Mansueti desde México. La verdad que para mí una eminencia, siempre me enseña cosas nuevas de la política que no conozco, si bien hace muchos años que estoy participando, tanto desde adentro como desde afuera, como prensa, y entrevisto a gran cantidad de políticos acá de la Argentina. Bueno, cada día aprendo un poco más. Yo soy un convencido de que los cambios se hacen desde adentro, que hay que participar. Si no, afuera somos todo opinólogos. Pero bueno, él justo escribió un libro también. Ya está en Amazon para comprarlo. Así que le vamos a dar la bienvenida y vamos a charlar un poquito de su libro, de lo que trata, de cómo se puede adquirir el libro y un poquito, bueno, de toda la política, ya que él tiene 55 casos estudiados en 40 países de transición de gobierno. Así que bueno, un placer tenerte con nosotros, profe, y bienvenido como siempre. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias. Muy contento de estar otra vez contigo y con tu audiencia de Funes, de Rosario, de Santa Fe. ¿Ok? Y muy contento porque acaba de salir el libro. ¿Ok? Es un libro sobre las transiciones, pero no cambio de gobierno, sino cambio de sistema de gobierno. ¿Ok? Es decir, de este sistema a un sistema o sea, capitalista, más o menos de libre mercado y democrático, que no son muchos. Los ejemplos, los casos, no son muchos, pero bueno, yo los tengo estudiado y en parte de eso trata mi libro. ¿Ok? Mi libro está, a partir de esta semana, está ya en Amazon. El libro se llama Derechas Malas, ¿por qué la izquierda manda? Derechas malas, ¿por qué la izquierda manda? ¿Ok? Y usted lo busca Alberto Mansueti, Amazon, y el título. Y ahí aparece y usted lo puede comprar. ¿Está bien? Bueno, muy contento, Alfredo, de estar por aquí. ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero vamos a hablar un poquito de qué trata el libro, los ejes que trata, los temas que trata, y como para que la gente tenga una referencia de lo que va a encontrar dentro del libro, si bien en Amazon va a tener una reseña, pero para que la gente tenga una referencia de lo que trata el libro. Yo creo que todos los políticos acá de la Argentina deberían comprarlo y estudiarlo, y escucharnos también a nosotros, porque le falta mucho para aprender. A mí también, obviamente, pero bueno, si quieren participar en política activamente, sanamente, yo se los recomiendo que lo compren porque la verdad, cada entrevista que hago contigo, aprendo algo nuevo, aprendo un porqué, que muchas cosas no las entendemos porque desconocemos, pero bueno, aprendo el porqué y eso está muy bueno. Y yo creo que los políticos de la Argentina y del mundo también, ¿no? Tendrían que saber estas cosas. Y esto que decís vos también es importante, la derecha y la izquierda, mucha gente habla, pero no tiene ni idea de lo que habla, ¿sí? Hablemos sin saber. Entonces, bueno, también los invito para que se informen de eso, de qué se trata la derecha, la izquierda, y cómo funciona también esto en los países, en la democracia y en el mundo, ¿no? Así que te paso la palabra. Bueno, gracias, Alfredo. Los que me siguen en Twitter y en Facebook, que es donde yo estoy. En Twitter, Facebook y algunos grupos de WhatsApp. ¿Ok? Los que me siguen ya saben que el libro trata sobre derecha e izquierda en un contexto donde nadie tiene mucha idea de lo que es izquierda y derecha, y entonces van por una salida fácil que es decir, eso de la derecha y la izquierda no existe más, eso no importa, eso no es relevante, claro, porque como no saben, ¿ok? Entonces no pueden responder a cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda. Entonces dicen, no, pero eso era de la Revolución Francesa, eso ya no tiene ninguna relevancia el día de hoy, y tonterías por el estilo. En el libro se explica que derecha es orden, justicia y libertad en esa secuencia, porque sin orden no hay justicia y sin justicia no hay libertad. ¿Ok? Y la izquierda es todo lo contrario: desorden, injusticia y opresión. ¿Okay? Y bueno, en el libro se estudia quiénes son los principales referentes
o autores, digamos, de la derecha, del pensamiento de derecha, y son tres. John Locke en el siglo XVII, Adam Smith en el siglo XVIII y Frédéric Bastiat en el siglo XIX. ¿Ok? Y es importante porque esos tres, bueno, porque esos tres representan sendas luchas por nobles y elevadas causas, ¿no? Y John Locke contra el absolutismo, su lucha contra el absolutismo. Adam Smith lucha contra el mercantilismo y Frédéric Bastiat contra el socialismo. Lamentablemente perdieron, ¿ok? Porque el libro es también los liberales clásicos perdimos en todos los países de Occidente y perdimos por goleada. Esa es la gran tragedia de Occidente, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué es lo que hoy tenemos? Tenemos el Estado, el gobierno omnipotente, para usar la frase de Mises en el título de uno de sus libros de 1944, que se llama Gobierno Omnipotente, lo opuesto al gobierno limitado, que es lo que defiende el liberalismo clásico, ¿no? Gobierno omnipotente. ¿Y cómo es ese gobierno omnipotente hoy en día? Y bueno, es absolutista, es mercantilista y es socialista. ¿Ok? Por eso los que me siguen ya por mi nombre y apellido en Twitter y en Facebook ya saben. El libro es sobre la tragedia de Occidente. ¿Y cuál ha sido la tragedia de Occidente? La derrota del liberalismo clásico, que ha permitido el triunfo del socialismo. Pero voy a decir, el socialismo fracasó. No, no fracasó. En el libro te demostramos cómo el socialismo, lejos de fracasar, está inscrito a fuego en las leyes y en las mentes de la mayoría de las grandes masas. ¿Okay? Y la derrota por goleada y en todos los países de Occidente fue del liberalismo clásico, y eso es lo que yo llamo la tragedia de Occidente, que da lugar a la decadencia de Occidente. Decadencia de Occidente, por ejemplo, que vemos clarísimo en Donald Trump. Donald Trump significa la decadencia de Occidente. De hecho, muchos comentaristas en Estados Unidos que, están anotando por ahí en sus columnas, en los periódicos y demás, y en sus programas de radio y televisión también, que Donald Trump significa la latinoamericanización de los Estados Unidos, en el mal sentido de la palabra. O sea, que Donald Trump parece un gobernante eh, eh, de una banana republic, ¿no? Que es una república bananera. Y sí, bueno, y entonces, es la verdad. Entonces, el libro es sobre la tragedia de Occidente que es la causa, que ha sido la causa de la decadencia de Occidente. Decadencia de Occidente que fue anticipada hace más de 100 años por un libro de 2 tomos de Oswald Spengler que se llama así, La decadencia de Occidente, y es un libro profético. Cuando se mencionan ejemplos de profecías o forecasting en ciencias sociales, se menciona la decadencia de Occidente y también 1984, ¿ok? De Orwell. Y de eso trata el libro, Alfredo, trata mucho el libro de esos temas. ¿Ves? Muy bien. Bueno, está bueno que los políticos sí se interioricen. Si bien hay muchos que lo tomaron a Javier Milei como ícono del liberalismo, libertarismo, lo que él quiera llamarlo, o lo que la gente quiera llamarlo, pero hay mucha gente que está emitiendo opiniones sin conocer la mayoría de estos temas, incluso de qué se trata también ser liberal clásico, como lo denominaste vos, o ser liberal en un sentido, ¿no?
vos tenés la derecha, la izquierda, liberal, que es, está en el medio. Vamos a explicarle también a la gente un poquito de eso, como para que pueda ir entendiendo y que también esto sirva como de docencia, ¿no? Para la audiencia y la gente que nos está escuchando, de entender un poquito más de qué se tratan todas estas palabritas que las hablamos sin saber, pero que hay un contexto, ¿sí? En la democracia de cada país, de cada región, y esto que vos decís, la influencia que tiene Donald Trump, que incluso ahora está arreglando con Zelensky, quiere que Europa participe más, que Rusia, que, bueno, el comunismo, la izquierda, no entienden nada, ¿sí? Y yo que estuve en Rusia y en China personalmente, te puedo afirmar que son países 100% capitalistas. Entonces, la gente habla sin saber. Así que te paso de vuelta la palabra. Gracias. Bueno, la mediocridad de los líderes es uno de los síntomas de la decadencia de Occidente. No es exactamente la causa, porque la gente puede pensar, bueno, Occidente está en decadencia porque los líderes son mediocres. Es que la mediocridad de los líderes tiene que ver, por supuesto, pero es un síntoma de la decadencia. Y es no solo por la izquierda, sino por la derecha mala, que se parecen cada vez más. Fíjate, en estos días hemos tenido en Buenos Aires 3 días sin luz, 3 días sin electricidad, ¿no? Y me lo encuentro al señor Milei al mejor estilo de Chávez y Maduro, echándole la culpa a un sabotaje de la oposición. Sabotaje, dijo Milei. Bueno, eso es lo que decía Chávez, lo que dice Maduro, cada vez que se va la luz, ¿ok? Se copian de Cuba. Cada vez que no hay luz, porque ese con frecuencia sucede, que no hay luz, no hay fluido eléctrico, entonces le echan la culpa al sabotaje de la oposición. Bueno, esto es impresionante realmente, ¿no? Y cómo se van pareciendo los países. Por ejemplo, otra cosa que apareció en Argentina, xenofobia, ¿ok? Yo, eh, yo soy nieto de italianos, puedo hablar de eso, ¿ok? De los extranjeros y la xenofobia. Aparece la xenofobia y entonces en Argentina. Y entonces Milei dice que va a poner un alambre de púa en la frontera de Salta con Bolivia. Pero yo quisiera saber entonces cómo van a hacer los argentinos para ir a comprar hierba, azúcar, harina, arroz. Como tiene Estados Unidos con México, ¿no? Sí, a Bolivia, ¿no? Porque también tengo entendido que hay muchos argentinos en el norte, sobre todo, que van a Bolivia, no van a Chile, como van los de Mendoza y muchos de Buenos Aires, van a Chile a hacer compras, porque Argentina se ha convertido en el país más caro, por lo menos de Sudamérica y uno de los más caros de Occidente. Están las cosas más caras que en España, incluso en Argentina. Y entonces, claro, mucha gente va a comprar a Chile o a Bolivia. Entonces, ¿cómo va Vos a ser? sabés, te cuento, profe, estuve la semana pasada con un amigo que vino de Italia, ¿sí? Ajá. Incluso con el director de la escuela que fuimos a hacer el curso italiano allá en Casa Albordino, y nos comentaba que las cosas están el doble y a veces hasta el triple más cara que en Italia, de la misma marca incluso, ¿eh? Sí. Es una locura los precios inflados que tenemos acá en la Argentina, y, o sea, yo creo que tiene que haber un ordenamiento en eso. No puede ser que estén las cosas tan caras. Y la gente, obviamente, de la Argentina, la que tiene limítrofe con frontera, es yo, por decirte, un atún, la campañola en Chile está a 1.900 pesos argentino y acá está como 6.000. Así que te estoy dando un ejemplo solo. Una Coca-Cola lo mismo, está 8, o sea, 800, 0,80 de dólar, que no es ni un peso será, 1.000 pesos va. Y acá la están vendiendo 3.000, 3.500, 4.000 y pico, ¿entendés? Entonces, bueno, ahí te das o sea, con marcas como referente, como Coca-Cola, esas cosas, te das cuenta
el mismo producto la diferencia de precio que hay, ¿no? Así es. Ahora, la xenofobia no es solo en Argentina, es en todo Occidente. Donald Trump también, que siempre, la característica del populista de Donald Trump es que le echa la culpa a otro siempre de las cosas. México tiene la culpa del fentanilo, ¿ok? Los inmigrantes mexicanos le quitan empleo a los americanos, etcétera, que siempre está echándole la culpa a otro. China es el gran enemigo, siempre echándole la culpa a otro. Entonces, xenofobia significa también, hay mucho de eso, echarle la culpa al extranjero. Cuando mi abuelo vino de Italia a Argentina, huyendo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Okay, o sea, que no se llamaba Primera porque todavía no había la Segunda, se llamaba la Gran Guerra, huyendo de la Gran Guerra. En los años 14, 18, mi abuelo de Italia vino a Argentina. Y en Argentina se casó, trabajó, hizo negocio, montó un comercio, ¿ok? Tuvo hijos y nietos, que, como soy yo, ¿ok? Y nunca sufrió xenofobia, jamás, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Y eso tiene que ver también con la xenofobia en Estados Unidos, en Europa. Claro, en Europa es todavía más grave porque la inmigración es musulmana y no se asimila y ahí hay otro rollo. Pero en general la xenofobia aparece, ¿ok? Cuando la economía está en declive y cuando existe el estado de bienestar, o sea, salud y educación gratis, ¿no? Cuando mi abuelo llegó a Argentina, no había salud y educación gratis. Y la economía no estaba en declive, estaba en auge. Claro, tampoco es que éramos el país más rico del mundo, como dice Milei, no, eso no es verdad. Pero la economía estaba fuerte, robusta, no estaba en declive. Entonces, cuando la economía está fuerte y robusta, el nacional no tiene ese sentimiento de que el extranjero le viene a quitar el trabajo. ¿Por qué? Porque hay trabajo para todo, ni que le va a quitar la comida de la boca. ¿Por qué? ¿Y por qué hay comida para todo? ¿Ok? El problema de la xenofobia es que aparece cuando la economía está en declive, ¿ok? Y entonces la gente a duras penas le alcanza para comer con su familia y tal, y dice, oh, y encima ahora van a venir los extranjeros, ahora sí que va a faltar la comida. ¿Ok? Entonces, el primer elemento para que la inmigración genere xenofobia es una economía en declive y eso es lo que sucede en Argentina ahora. ¿Sí? Y el segundo es la educación y la salud gratis, ¿no? O sea, que vienen las paraguayas a parir a los hospitales argentinos y bueno, claro, si hay partos gratis. Y no, y en la escuela mi hijo en un salón que es para 20, ahora resulta que se amontonan 50 porque está lleno de bolivianos, hijos de bolivianos y tal. Que se... Bueno, pero es que si no hay almuerzo gratis, como diría Friedman, ¿okay? Si no hay almuerzo gratis, entonces no hay problema. Entonces, la inmigración no genera xenofobia. El problema es que ahora la inmigración genera xenofobia, no solo en Argentina, sino en todo Occidente, en Estados Unidos también y en Europa. La inmigración genera xenofobia. ¿Okay? Y eso es una de las cosas malas que tenemos por culpa de haber sido derrotado el liberalismo clásico. No hay liberalismo clásico, por tanto, no hay gobierno limitado. La derrota del liberalismo clásico significó el fin del gobierno limitado y lo que tenemos ahora que es el gobierno, lo contrario, gobierno omnipotente. ¿Ok? Y las fuerzas de derecha o están todas plegadas o no quieren o no saben o no pueden hacer la reforma. Fíjate vos, en el caso de Milei en Argentina, ¿no?
¿Con qué elenco gobierna Milei? Cuando tú te fijas en los ministros de Milei, o sea, Poder Ejecutivo, los legisladores de Milei, diputados y senadores, y los jueces de Milei, o son kirchneristas, ¿okay? O son de Macri, o son menemistas, o sea, más casta imposible. El menemismo es la casta de antes, kirchnerismo y macrismo es la casta que vino después, o sea, tienes casta por los tres costados ahí. Y tienes una cantidad de marginales improvisados ahí, como el otro día vi el episodio con Facundo Manis. ¿Quién es este señor Fran Fija? Un tipo que no terminó ni el secundario. Y bueno, resulta que los apoyadores de Milei, los patoteros que patotean con Santiago Caputo y que patotean en las redes, y el Gordodán y compañía, son todos unos marginales. Estoy de acuerdo con Lilita Carrió de que Milei y su hermana son marginales. Y bueno, y que sí, son marginales y se comportan como tales. ¿Sí? Ahí tienes un presidente estafador con la cripto, ahí tienes una copresidenta coimera, que es la hermana, que cobrando coima, ¿ok? Y un patotero marginal discípulo de uno de los tipos más nefastos que hay en Argentina, que es el ecuatoriano Durán Barba, y no es que sea xenofóbico yo, el ecuatoriano Durán Barba, que trajo Macri, una de las grandes daños que Macri le hizo a la Argentina fue traer a Durán Barba. ¿Por qué? Y bueno, porque Durán Barba es de la teoría de vale todo. Con tal de llegar a la presidencia vale todo. Vale mentir, vale robar, vale cobrar coima, vale estafar, vale lo que sea. Amenazar, patotear, golpear, o sea, el brazo armado, todo ese idiote. Bueno, ahora, esto es, estimado Alfredo, la contribución argentina a la decadencia de Occidente. ¿Ok? No es la mediocridad de la dirigencia, no es la causa de la decadencia de Occidente. La causa es la derrota del liberalismo clásico. Ahora, la mediocridad de la dirigencia es también un síntoma. Y ya que mencionaste, Zelensky, ¿quién es Zelensky? Un tipo Un que era actor, un cómico, sí, un un actor. comediante, ¿ok? O sea, un tipo que hizo una teleserie, ¿ok? Que se llamaba Un servidor público, ¿ok? Y entonces, claro, se monta en la histeria anticorrupción. Entonces, el señor tiene mucho éxito esa serie televisiva, ¿ok? Un servidor del pueblo, así se llamaba, y él quiso, cuando terminó, él quiso hacer realidad lo que había hecho en la ficción, y entonces se presentó candidato y ganó, ¿ok? Y como, pero Zelensky, ese comediante, es un instrumento de las fuerzas de Kiev, ¿okay? Que son prooccidentalistas, algunas son neonazis, hay que decirlo, ¿ok? Y ferozmente antirrusas cuando Ucrania es un país donde la mitad es ruso. Vamos a hablar claro, la Sí, mitad convengamos oriental. que eran parte de la URSS, ¿no? De la Unión Soviética. ¿Sí? ¿No? Son de habla rusa y cultura rusa, todo el oriente de Ucrania, es decir, Crimea y el Donbass. Entonces, ¿qué se le ocurre a Zelensky? Hacer una persecución durante 8 años, porque eso fue lo que provocó la invasión. Sí es verdad que Rusia invadió Ucrania, pero ¿por qué? Bueno, porque los ciudadanos, la gente, el pueblo ruso de Ucrania estaba siendo discriminado, aplastado, insultado, maltratado
por Kiev, por el oficialismo, digamos, durante 8 años después del Maidán, del Euromaidán, o sea, durante 8 años hasta que Putin dijo basta, basta. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo sé que me voy a ganar enemigo con, con esto, Alfredo, ¿eh? Te lo No voy hay a ganar problema, vos. no hay problema, no hay problema. Vamos a ganar enemigo. Tú sabes lo que decía Mario Bunge de Argentina, ¿no? Decía Mario Bunge, uno de los argentinos merecidamente célebres en el exterior, porque muchos argentinos célebres célebre en el exterior, no es merecidamente célebre en el exterior. Mario Bunge sí es uno de los, murió hace poco a los 100 años, fíjate, en Canadá. Cuando el gobierno de Onganía intervino en las universidades, él se fue a Canadá, ¿okay? Y él decía que lo bueno de Argentina es que es muy fácil hacer amigos en Argentina, ¿ok? Pero que lo malo es que también es igual de fácil era hacer enemigos. ¿Sabes lo que Basta pasa? de... Que no son amigos verdaderos, profe. Entonces siempre te traicionan, ¿viste? Por 2 pesos te clavan el puñal al toque. Basta decir la verdad para hacerte de enemigo, pero bueno. Entonces, de eso trata el libro. ¿Está bien? No sé si vos lo vas a comprar, Alfredo. Obvio que lo voy a comprar. Es más, voy a comprar uno para el tío también, que Ok. él lo va a acotar ahí, que le gusta a él, y después lo vamos a charlar también. Yo creo que esto de informarse un poco. A ver, la historia para qué sirve, ¿sí? Todo esto que estuvimos hablando también es parte de nuestra historia, ¿no? Y de cómo Sí. se van formando los modelos, ¿sí? Hay un montón de gente que ni siquiera sabía que existía Ucrania, que era Ucrania, y recién se enteró con la guerra, ¿no? Convengamos que acá hay todo una estrategia socioeconómica también, mundial, de Estados Unidos también, a ver, hay que sacarse la careta, ¿sí? La OTAN, gran parte de la OTAN es dirigida por Estados Unidos, ¿sí? Hoy le está tirando el fardo a Europa porque obviamente es más contemporáneo, más cercano a Europa, entonces le está tirando la pelota a Europa, pero la gente no entiende nada y todo esto que contaste vos, que es parte de la historia, no tienen idea. ¿Y sabes qué pasa? Compramos el cuentito mediático, que todos los medios cuentan parte de la historia, no cuentan ni siquiera la verdad, cuentan al que le paga mejor. Y lamentablemente, y eso pasa en la política local acá de Funes, pasa en la de Rosario, en la regional de Santa Fe, en la nacional de Argentina y en la de cada país. Entonces, terminamos comprando el cuentito mediático que la mayor parte te cuentan parte de la historia, parte de la verdad o de la mentira y encima te inventan. Entonces eso hace que la gente sea más ignorante porque la gente lamentablemente no estudia, no lee, no se informa. Tenemos todas las herramientas a nuestra disposición para informarnos hoy por hoy, gracias a Dios. No hay censura como había antes, a veces sí, YouTube a veces te censura, sí, pero no hay censura, entonces eso te permite adquirir información, ¿sí? Conocimiento. Ese conocimiento bien utilizado te ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Porque uno, al momento de votar a nuestros dirigentes políticos, ¿sí? No conocen ni la cara. Terminamos votando actores, terminamos votando payasos de circo, terminamos votando cualquier cosa menos gente preparada para cumplir el rol que tiene que cumplir como dirigente político de un país, de una provincia o de una ciudad, ¿no? Entonces, pues tenemos los resultados que tenemos. Lo dijimos en otras notas, sí, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, ¿no? Y yo creo que es así. ¿eh? Hoy por hoy mucha gente se está bancando el gobierno de Milei, porque de verdad se lo sigue bancando, pero porque no quiere que vuelva más Cristina y porque no hay una oposición seria y un dirigente político serio para contraponer, ¿sí?, la postura de Milei. Entonces Milei está omnipotente y me hago cargo de lo que hago y digo, porque se cree que él es Dios. Y la Sí. hermana lo fomenta todavía más, y lo perjudica también,
en la toma de decisiones que termina haciendo muchas macanas, ¿no? Entonces, y toma malas decisiones también, porque esto que hizo con la vicepresidente, Victoria Villarruel, yo creo que no corresponde, es faltar el respeto a la institucionalidad, ¿sí?, de un país, porque convengamos que nosotros votamos a los dos, ¿sí?, a Javier Milei, o sea, porque es una fórmula presidencial, Javier Milei y Victoria Villarruel. Y no nos olvidemos que esto que vos decías de Lilita Carrió, el PRO, que ella fue una de las fundadoras y todo esto, y de Macri, sin el apoyo, ¿sí?, de todas esas partes, que hoy por hoy tuvo que negociar los puestos porque no tiene la gente para ocupar los puestos. Además, le faltó ocupar creo que un 70% de los puestos, ¿eh? Porque no tenía la gente preparada. O sea, él llegó al gobierno sin la base ni el sustento de la gente idónea para gobernar un país. Entonces hoy Sí. está sufriendo las consecuencias. Es Y así. bueno, de eso yo puedo dar fe, porque en el año 2003 tuvimos los liberales de América Latina, que en esa época yo vivía en Perú, 2003, tuvimos un encontronazo con el señor presidente de la Red Atlas, con el señor Alejandro Chafuen, ¿okay? Porque giró una orden a todos los becarios de Atlas que si se asomaban por la política, les cortaba el subsidio. Y si no le estaba dando subsidio, no se lo iba a dar. O sea, amenazó con cortar el subsidio, o sea, la beca de Atlas, a los que se acercaran a los partidos políticos que estábamos intentando formar. Y ahí tuvimos un encontronazo, porque ¿qué es lo que enseñaban ahí a los becarios en Atlas? Dice que economía austríaca, pero de una manera muy superficial, o sea, era una cosa que les enseñaban a repetir como loros a Mises y Hayek, y por eso Milei los plagió, ¿ok? No, porque Milei es el más deshonesto de todos esos ignorantes, ¿ok? Que no solo repetían como loros los textos de Mises y Hayek, sino que también, en el caso de Milei, se los plagió. Entonces queríamos que muchos jóvenes liberales o que sentían simpatía, atracción o curiosidad por el liberalismo se acercaran a unos partidos políticos que estábamos intentando formar y formando gente en política, no en economía, porque ahí me tienen cansado ya los economistas liberales. El liberalismo no es solo economía, por favor, y dentro de la economía no es solo escuela austríaca, ¿ok? La escuela austríaca se arruinó completamente con el apriorismo de Mises, con la antipolítica de Hayek y con el anarquismo de Rothbard, los tres empezando con A. ¿Ok? Hay otras escuelas pro libre mercado que no son escuela austríaca. Y la principal de ellas es el neoinstitucionalismo, con un autor que se llama Douglas North, otro que se llama Jude Wanniski, ¿okay? También la escuela de Chicago, Milton Friedman, Gary Becker, y el Supply Side, en fin. Entonces nosotros le reclamamos a este señor y nos ganamos un enemigo, y un enemigo poderoso, el señor Alejandro Chafuen. Nos ganamos ese enemigo poderoso simplemente porque le reclamamos y le dijimos, señor, por favor, vamos a enseñarle a los jóvenes algo de política también y de economía, no solo escuela austríaca y tal, y eso sí, no castigue ni amenace con castigo a los que estamos convocando reuniones políticas, porque no querían saber nada de política. No, política no. ¿Y por qué? Y bueno, porque el consejo de Hayek a Sir Anthony Fisher, bla, 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 era que no meterse en la política. Pero si no nos metemos en la política va a quedar para la izquierda, nada más, y el populismo y tal. Eso fue en 2003, Alfred. Bueno, Bueno, esa vos pelea la fíjate, perdimos. sí, vos Esa fíjate pelea... que ¿Ah? ahí empieza la decadencia de la política, incluso ya empezó antes con el famoso no te metas, entonces los buenos no se Ah, metían
Y después Ajá, otra cosa que cometimos un gran error todos, ¿sí? En no exigir dirigentes preparados políticamente para ocupar cargos, ¿sí? Porque nosotros no necesitamos un presidente economista, necesitamos un ministro de Economía economista. Pero el exacto. presidente tiene que saber de política, porque si no, Así, después no se sabe manejar ni internamente dentro de su país y de su gabinete, ni externamente con la relación internacional con otros países. O sea, vos podés ser un erudito en economía, pero no sos el ministro de Economía, si sos el presidente. Entonces, capacitate o por lo menos asesorate de la gente idónea y capacitada, ¿sí? Para tomar buenas decisiones. Si no, estás gobernando mal el país. Y el país tiene la responsabilidad que vos estás manejando la vida y la economía de toda la población del país. ¿Sí? No estás manejando, ¿sí? Y no es que vos te fundiste o fundiste el país, y no es como la empresa, que de última te fundiste vos. ¿Sí? Perdiste tu capital, tu bolsillo. Acá estás perdiendo la economía de todos los argentinos, ¿sí? Y estás haciendo padecer a todos los argentinos. Pero ¿qué pasa? Estamos tan decadentes de política, no solo en la Argentina, sino en otros países, lo vemos que también pasa, que terminamos, sí, en estas cuestiones. Hoy no tenemos una oposición seria, está muy debilitada la oposición, no hay prácticamente oposición, sí, son funcionales al gobierno porque no se quieren quedar fuera del queso, y terminamos haciendo siempre lo mismo. Los buenos nos involucran sí, y los malos ganan poder. estamos pagando en toda América Latina, no solo en Argentina, las consecuencias de una pésima decisión tomada hace más de 20 años, ¿ok? De que no, que los liberales no tenían que acercarse a la política porque era el consejo de Hayek a Sir Anthony Fisher. Bueno, así no fue. Así nos está yendo y así es donde la izquierda está ganando elecciones por toda parte. Pero porque Fíjate. tomaron el concepto de que la palabra política o que la política Ajá, era mala. Cuando la política, bien hecha, es totalmente saludable y no solo para un país, para cualquier institución. Porque todas las cosas necesitan de política, hasta una empresa, hasta una familia. Si vos no sos políticamente correcto, no te sabes manejar, porque eso es la política, ¿no? Si vos no te sabes manejar, no podés hacer una construcción sana para vos y para tu entorno, ¿no? Entonces todo esto, la palabra política, hay que, ¿sí? No, o sea, esto es una consecuencia de los malos políticos, porque los malos políticos, que son las personas, hicieron que la palabra política sea mala palabra. Y hoy, ¿sí? Es distinto, hay que involucrarse, hay que entender, hay que estudiar y ahí empezar a participar más sanamente dentro de los espacios políticos, obviamente que te vayan dando lugar, porque viste cómo se maneja el mundo, si no te dan lugar y ellos son los poderosos y ellos tienen la billetera y son oficialismo, siempre el oficialismo maneja la caja, maneja la billetera y obtiene el poder comprándolo. O con apretes también, ¿no? así es. Patoterismo tipo Facundo Manes, ¿no? Bueno, entonces, una cosa que trata, un tema que trata mi libro es la ruta de las leyes malas. Eso era una cosa de política que, había que enseñar en 2003. Yo estaba en esa época empezando mis investigaciones sobre las leyes malas. Las leyes malas son de origen marxista, entendiendo o socialista, ¿ok? Entendiendo por socialismo una agresión sistemática al ejercicio de la función empresarial, como dice el doctor Huerta de Soto, que en esa parte tiene razón. Lo que no tiene razón es la parte anarquista. Pero bueno, entonces, nosotros estamos estudiando en mi libro para que lo compre nuestro oyente, ¿ok? El manifiesto comunista, esencial estudiar el manifiesto comunista, sobre todo la lista de las 10 políticas públicas malas, pésimas, del capítulo 2, manifiesto comunista, Marx y Engels, Bruselas, 1848. ¿Ok? Bueno, entonces, de esas 10 políticas públicas que van desde la reforma agraria y los impuestos progresivos hasta la educación estatal, pasando por el Banco Central, que es el punto 5, etcétera, esas pasaron, estoy hablando de la ruta de las leyes malas, esas pasaron como propuestas de leyes a la primera internacional, que fue la que fundó en Londres
Marx con Engels, ¿ok? La primera internacional, 1864, si no recuerdo mal. Esa primera internacional se disolvió, ¿m? Después de 8 o 10 congresos, se disolvió porque los marxistas echaron a los anarquistas. Y lo bien que hicieron, porque ganaron mucho, porque se sacaron de encima ese problema que después Rothbard trajo a las filas del liberalismo y arruinó el liberalismo, ¿no? Entonces, después de la primera vino la segunda internacional, ya Marx había fallecido, pero tomó la segunda internacional todo el legado de la primera, o sea, las 10 políticas del capítulo 2 del Manifiesto Comunista, ¿no? Entonces, se convirtieron en propuestas de leyes y de ahí pasaron a la OIT, 1919, después de la Primera Guerra Mundial, Tratado de París. Entonces, a la OIT y a la Sociedad de Naciones, y ahí se infectó de izquierda todo la Sociedad de Naciones y sobre todo las Naciones Unidas, que le sucedieron a la Sociedad de Naciones después de la Segunda Guerra Mundial en 1948. Entonces, todo esto es lo que los liberales queríamos enseñar a los jóvenes en 2003 y no pudimos por este sinvergüenza bandido de Alejandro Chafuen, que lo ganamos de enemigo y nos boicoteó todo el tiempo, amenazando a sus estudiantes con quitarle la beca al que se acercara a nosotros, lo que estábamos haciendo la Conferencia Liberal Hispanoamericana, que fue un ensayo de lo que es el Proyecto 5 Reforma, ¿no? Que sin embargo, a pesar de contar con la mala voluntad y el saboteo de la red Atlas, le pusimos nervioso a Chávez cuando, esa época Chávez, ¿no? En 2006, 2007, 2008, hicimos Confilar. Confilar, usted puede buscar en Google, Confilar, así como suena, Guayaquil. Si usted busca en Google Confilar Guayaquil, va a ver cómo le hicimos poner nervioso, por lo menos, a Chávez y a todo el foro de Sao Paulo, que en esa época estaban de presidentes Lula, Kirchner, Correa, okay, Bachelet, y Evo Morales, en fin. Fue lo que pudimos hacer con los pocos recursos que contamos y con la maledicencia de Atlas, la red Atlas, que incluso con métodos muy mafiosos, al estilo Santiago Caputo, mafioso, el apriete. ¿Ve? Bueno, ¿Sabe, entonces, sabe lo que pasa, profe? Que en realidad no les conviene que sepan la historia, que sepan la verdad, porque la gente ignorante es más fácil de manejar. Entonces, somos todos corderitos de ellos, del sistema este, y vos dijiste nombres claves que fueron un antes y un después. El Foro de San Pablo, que mucha gente no conoce de qué trataba ese Tratado de San Pablo, pero justamente se trataba de esto, ¿no? De someter al pueblo mediante la ignorancia. Lo compramos con 2 pesos con 50, con los planes sociales, esto, aquello, lo hacemos más ignorantes, ¿sí? Y después lo tenemos sometido, porque lo compramos con 2 pesos con 50. Compramos el voto, compramos todo, que es lo que vino pasando lamentablemente en toda Latinoamérica y en todo este contexto. Y no nos olvidemos que acá hay un plan, ¿sí? Vos hablaste de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, acá hay un plan, que yo considero que es maquiavélico, de dominación del mundo, de algunas cabecitas poderosas, con mucho poder incluso económico, que ayudaron a todo este sistema a que le sea funcional al mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos esclavos, ¿sí? ¿Para qué? bueno,
para seguir haciendo todo esto. Para. Estamos hablando de Occidente como diferente del mundo, porque la gente dice, Milei, por ejemplo, abrirse al mundo, sí, abrirse al mundo significa Occidente y significa Fondo Monetario Internacional, ¿ok? Nosotros los verdaderos liberales clásicos siempre nos opusimos a la deudodependencia del Fondo Monetario Internacional. Es más, hace más de 20 años que Jean Vázquez sacó un artículo que todavía anda por ahí que se llama Cerrar el Fondo Monetario. Y si usted busca en Google cerrar el Fondo Monetario, es una consigna no solo de Jean Vázquez, sino de muchos otros liberales clásicos de verdad. Basta de adicción a la deuda. A ¿Ok? ver, a ver, Sí, yo tengo... Ajá. profe, esto es generado por Estados Unidos. Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos, que es la Sí, gran bueno, bronca que ok. tiene con el euro, porque Europa se liberó de ellos con la creación de la moneda propia del euro. El euro le ganó poder adquisitivo en Europa y eso obviamente es lo que no le gusta hoy por hoy al Fondo Monetario Internacional, porque incluso el gran tenedor de deuda de Estados Unidos es nada menos que China. Sí. Entonces, Pero a ojo ver, con eso, ojo con ok, eso. ahí voy. Permíteme un segundo que ahí voy. Cuando hablamos de mundo, no podemos quedarnos en Occidente y nada más. El mundo comprende Rusia y China. Vos estuviste ahí. Vos viste que China tiene un partido único en el gobierno, pero no es un país comunista. La economía china acaba de, pues, digamos, en 30 años sacó 800 millones de chinos de la pobreza y eso no fue con socialismo, fue con capitalismo. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es lo que China, liderando los BRICS, ¿okay? Liderando los BRICS, China encabeza, digamos así, un movimiento de desdolarización. Nosotros los verdaderos liberales estamos en contra del dólar, porque el dólar es una moneda fiduciaria hecha de la nada y le confiere, al ser moneda de reserva y de cambio internacional, le confiere al gobierno de los Estados Unidos que emite el dólar un privilegio totalmente injusto, ¿ok? E inmerecido. Profe, Entonces, para el que no ajá, sabe, el dólar anteriormente estaba respaldado por petróleo, ¿sí? ajá, Después ellos manipularon las cosas para que el dólar no tenga más el respaldo del petróleo y poder imprimir a gusto y piacere de ellos a no, medida que lo antes, necesitamos y endeudar al mundo con la guerra. Después yo te reconstituyo el país, que es lo que pasó en Irán y en muchos lados, Irak y bueno, que yo después te reconstituyo y vos me quedás endeudado de por vida en dólares, nuestra moneda, que imprimo yo, ¿sí? Y te compré el sí. país con nada. Entonces, eso es lo que Bueno, viene haciendo pero Estados antes, Unidos. eso fue con el petróleo, con los petrodólares, pero antes de eso, el dólar estaba respaldado en el oro, ¿ok? Y Nixon fue el que le pegó la última patada en el año 71 al vínculo entre el dólar y el oro. Ya había empezado ese proceso de desvinculación del dólar al oro en 1913 con la creación de la FED. Entonces, Rusia, ¿qué pasa con Rusia? Es una economía capitalista como la de China, un poco menos, es más mercantilista, digamos, más, pero fíjate que, por ejemplo, para poner ejemplos concretos, para no, o sea, Rusia era la dueña del Nord Stream 1 y 2, eran gasoductos que iban llevando el gas de Rusia a Alemania y bastantes años después de la voladura se supo que el que había dado la orden de volar los gasoductos fue el señor Zelensky. Okay. Entonces ahí vamos a buscar, después de que suficiente gente o alguna gente que haya leído el libro lo quiera, sí, vamos a hacer un club de lectura, ¿ok? Donde vamos a leer y a comentar no solo mi libro
derecha mala, sino también el libro La Gran Devolución, que también está en Amazon, usted lo puede comprar, y otros libros de otros autores mucho mejores que yo, digamos. Entonces vamos a hacer un club de lectura ahí para ver si nos desasnamos de una vez por todas. Por ejemplo, ¿por qué nosotros los liberales clásicos somos pro oro? Patrón oro, pero no el patrón oro deformado de los años 20, sino el patrón oro clásico, el del siglo XIX, el siglo de mayor paz internacional, con libre comercio, sin aranceles, sin pasaportes y con patrón oro convertible y tal. Bueno, pero ¿qué hicieron los libertarios? Ah, no, el Bitcoin. Pero si el Bitcoin es otra moneda fiduciaria, otra moneda que no tiene ningún respaldo. Ah, sí, pero es privada y no. Bueno, ahora ya con la criptoestafa de Milei ya se ve, y no solo Milei, o sea, Milei no es el único estafador con criptomoneda. O sea, vamos a mencionar a Sam Bankman-Fried. Ese señor se está comiendo 25 años de prisión, ¿ok? Por una estafa con criptomoneda, que me dirán que es diferente y tal, pero yo veo que fue muy similar a la de Milei, la criptoestafa de Sam Bankman-Fried. El tipo te está comiendo 25 años de prisión. No sé cuánto le darían al jamoncito. ¿Ok? Bueno. Y incluso una que se salvó de la prisión fue Kim Kardashian, haciendo justamente lo que decía Milei. Como Kim Kardashian tiene es una celebridad, es una gran celebridad, ¿ok? Difundió o promovió, para usar la palabra de Milei, promovió una criptomoneda que no era una fantasía y tal, era una criptomoneda más seria, pero sin embargo le pusieron una multa porque a cambio de un pago, por supuesto, ella la promovió y tal, pero como había irregularidades le pusieron una multa. No es que nosotros estemos defendiendo aquí el control estatal sobre las criptomonedas. Lo único que estamos diciendo, yo personalmente, lo único que digo es que las criptomonedas se prestan a estafa, se han prestado a estafa, y no solo por mi ley, sino también por este señor y muchos otros, Bankman-Fried me refiero, y muchos otros que han hecho estafas con criptomonedas. Entonces, Profe, ¿por qué convengamos, queremos al patrón oro? La vuelta al patrón oro. Ajá. convengamos que las criptomonedas es una timba, ¿no? Es algo que no tiene ningún tipo de respaldo, es un intangible, es un numerito en la computadora y en la nube y en donde vos quieras, pero es algo que no tiene respaldo de nada, ¿no? Te lo respalda la empresa o la persona que lo inventa, por decirlo así, ¿eh? Pero es una gran timba, que después el que se arriesga a invertir en eso, se también, o sea, acepte las consecuencias de lo que es realmente la criptomoneda. Porque, a ver, definamos moneda o criptomoneda. Porque, o sea, no tiene nada de moneda, no tiene nada de respaldo, no tiene nada de nada. O sea, yo que me dedico a la parte de la tecnología, entiendo y sé lo que es eso, ¿sí? Y vos pones una maquinita con una plaquita a generar criptomoneda o lo que vos quieras y te genera esa criptomoneda que vos decís, o llamale como, o la minería famosa que te venden las máquinas para minería también. Entonces, a ver, el respaldo que vos decís en oro es un respaldo real, tangible, que es lo mejor para respaldar una moneda mundial incluso, como era anteriormente, que la moneda de cambio era el oro, porque era un Es material que indestructible. era la moneda mundial. Obvio, era la moneda mundial y yo creo que tiene que seguir siendo la moneda mundial y la gente que tiene dos dedos de frente, ¿sí? Invierte en oro. Los judíos invierten en oro, ¿sí? Sí, No así. respaldan sus operaciones con un intangible como la criptomoneda. Vamos a poner los pies sobre la tierra y vamos a decir las cosas como son, ¿sí? Ok, déjame hacer un resumencito para ir cerrando, para no ir más de una hora que la gente se aburre. Eh,
Mi libro se llama Derechas Malas o ¿Por qué la izquierda manda? ¿Ok? Bueno, eh, trata sobre la derrota del liberalismo clásico, que es la tragedia, o ha sido la gran tragedia de Occidente y causa de la decadencia de Occidente, de la cual la mediocridad de los líderes no es sino una síntoma. ¿Ok? Ese es el principal tema de mi libro y trato otros temas, como por ejemplo poner ejemplo de leyes malas y poner casos de transición, los 45 que vos mencionaste, son casos de reformas, pero para hacer reforma tenés que tener un partido reformista, ¿ok? Sin partido reformista no hay reforma, porque el partido tiene que tener peso suficiente en el Congreso debido a que solo un Congreso puede derogar leyes y las leyes malas son la causa del atraso, la ignorancia, la pobreza, la miseria en América Latina y el mundo occidental. ¿Cómo fue que Rusia y China salieron de las leyes malas? Y bueno, salieron de las leyes malas porque hubo partidos políticos. En el caso de China, el mismo Partido Comunista. Cambió el liderazgo nada más. En el caso de Rusia, no. Partido Comunista dejó de ser de vigencia, aunque no dejó de existir. El Partido Comunista existe en Rusia actualmente y es el principal de la oposición a Putin. ¿Okay? Pero Putin hizo su partido que se llama Rusia Unida, ¿ok? Y entonces, en ambos casos, por distintos medios, con distintas formas, por distintas vías, en ambos casos fueron derogadas las leyes malas. Y la derogación de las leyes malas, ¿ok? Es otro tema de mi libro que usted puede comprar en Amazon. ¿Está bien así para algo más antes de cerrar, Alfredo? No, perfecto, y aprovecho la misma nota para decirle a la gente que otro día vamos a hablar de esto de la reforma justamente, que hoy por hoy está tan en auge acá en Santa Fe, con el tema de la convencional constituyente, porque Maximiliano Puyaro quiere modificar la constitución para que sea reelecto, que incluye también esa reforma de esa constitución. Así que otro día lo vamos a hablar con un experto que realmente sabe de lo que hablamos, y lo vamos a poder informar mejor. Igualmente siempre te Muchas gracias, agradezco, Alfredo. no, por favor te agradezco a vos por poder compartir tu conocimiento con toda la audiencia de nuestro canal de Voces de Funes. ¿eh? Es un gradito de arena. Estudien, quieren participar en política, estudien, compren el libro de profe y aprendan. ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vos, profe. Muchísimas gracias. Bueno, y así llegamos al final de esta nota. Pasaba el profesor Alberto Mansuetti. Hoy está residiendo en México. ¿Sí? Es abogado. ¿Sí? Tiene mucho conocimiento de todo lo que estamos hablando. Así que infórmense en la fuente que les sirva. Y si querés política, hace política sabiendo. Bueno, nos despedimos entonces. Recordad que todas las notas quedan subidas en nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Lo buscas en Voces de Funes y podés ver la nota del profe Alberto Mansuetti. Y también en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, en Voces de Funes. Muchísimas gracias. Alfredo Garelo, quien les habla. Sigan nuestro canal. Gracias.